¿Te atreves a escuchar lo que otros callan? Aquí el terror es real y acecha en cada palabra. Deja tu like y comenta desde dónde nos miras, para que el miedo sepa hasta dónde llegar. Ahora sí, comencemos. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo viví algo parecido hace algunos años, en un cementerio viejo de mi pueblo, hasta el día de hoy. Cuando paso cerca de ese lugar, siento un frío extraño que me recorre todo el cuerpo. Lo que les voy a contar no es solo una historia inventada, sino algo que realmente puede pasar cuando uno se mete donde no debe. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza, y soy de un pueblo pequeño llamado San Rafael, en el estado de Puebla. Tengo 25 años y trabajo como mecánico en el taller de mi papá. Siempre he sido una persona normal, de esas que no creen en fantasmas ni en cosas raras. Bueno, eso era antes de lo que me pasó hace 3 meses en el cementerio viejo de mi pueblo. Todo comenzó un viernes por la noche. Había terminado de trabajar tarde porque tenía que arreglar el carro de doña Carmen antes del sábado. Eran como las 10 de la noche cuando por fin pude cerrar el taller. Mi casa quedaba del otro lado del pueblo y normalmente tomaba la calle principal para llegar, pero esa noche decidí tomar un atajo que pasaba justo al lado del cementerio viejo. El cementerio viejo de San Rafael es un lugar que todos en el pueblo conocen, pero nadie visita después de que se pone el sol. Es diferente al cementerio nuevo, donde la gente va a llevar flores a sus familiares. Este cementerio tiene más de 100 años y está lleno de tumbas antiguas, muchas de ellas rotas o hundidas en la tierra. Las cruces están torcidas y hay árboles grandes y oscuros, que hacen que durante el día se vea tenebroso. Imagínense por la noche. Mientras caminaba por la banqueta que pasa junto a la reja del cementerio, empecé a escuchar un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento moviendo las hojas de los árboles, pero no había nada de viento esa noche. El aire estaba completamente quieto y hacía un calor pegajoso que me hacía sudar, pero al mismo tiempo sentía escalofríos por todo el cuerpo. El ruido se parecía a alguien arrastrando algo pesado por la tierra. Era como un raspado constante, como si alguien estuviera moviendo una piedra grande de un lado a otro. Me detuve y traté de ver hacia adentro del cementerio, pero estaba muy oscuro. Solo había una lámpara de la calle, a unos metros de distancia que apenas alumbraba un pedacito de la entrada. Pensé en seguir caminando y no hacer caso, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Saqué mi celular y prendí la linterna. La luz no era muy fuerte, pero al menos podía ver un poco mejor. Me acerqué a la reja y traté de ver qué estaba causando ese ruido tan raro. La reja del cementerio viejo está hecha de hierro, negro y tiene como 2 metros de altura. Algunas partes están oxidadas y hay hoyos por donde una persona delgada podría pasar. Nunca había notado que la reja tuviera tantos espacios abiertos. Alumbré hacia adentro y vi las primeras tumbas, que estaban cubiertas de hierba alta y llenas de tierra suelta. El ruido siguió por unos segundos más y luego se detuvo completamente. Todo quedó en un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Esperé un momento, pensando que tal vez había sido un perro o un gato buscando comida, pero no se escuchaba nada más. Estaba a punto de irme cuando vi algo que me dejó helado. Una sombra se movió entre las tumbas, pero no era la sombra de un animal, era la sombra de una persona, pero se movía de una forma muy extraña, como si estuviera flotando apenas por encima del suelo. La sombra apareció por unos segundos, cerca de una tumba grande que tenía un ángel de piedra encima, y luego desapareció completamente. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era solo una rama moviéndose o algo así, pero en el fondo sabía que lo que había visto no era normal. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina, de una forma que nunca había sentido antes. Era una voz, pero no como las voces normales de las personas. Esta voz sonaba como si viniera de muy lejos, como cuando alguien habla desde el fondo de un pozo. No podía entender las palabras, pero el tono era triste y desesperado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. La voz se escuchó 3 veces seguidas, siempre desde el mismo lugar donde había visto la sombra. Cada vez sonaba un poco más fuerte, un poco más clara, pero aún no podía entender qué decía. Era como si estuviera en otro idioma, o como si las palabras estuvieran distorsionadas por algo. Sin pensarlo mucho, grité hacia el cementerio. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda?
Mi voz sonó muy fuerte en el silencio de la noche, y me asusté de mi propio grito. Esperé una respuesta, pero todo volvió a quedar en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me llenó de terror. La lámpara de la calle que estaba cerca de mí empezó a parpadear. No era un parpadeo normal, como cuando se va a fundir un foco. Era un parpadeo lento y constante, como si alguien estuviera prendiendo y apagando un interruptor. La luz parpadeaba en un ritmo extraño, 3 veces rápido, luego una pausa larga, luego 3 veces rápido otra vez. Mientras la lámpara parpadeaba, empecé a escuchar el ruido de nuevo, pero esta vez no venía de adentro del cementerio, sino de atrás de mí. Me di vuelta rápidamente y no vi nada, pero el ruido seguía ahí. Era el mismo sonido de algo pesado siendo arrastrado por la tierra, pero ahora estaba en la calle, muy cerca de donde yo estaba parado. El miedo me invadió completamente. Ya no podía fingir que era mi imaginación o que tenía una explicación normal. Algo estaba pasando y no era nada bueno. Traté de mover los pies para irme corriendo, pero seguían como pegados al suelo. Era como si una fuerza invisible me estuviera deteniendo ahí. La luz de mi celular empezó a debilitarse, aunque tenía la batería casi llena. La pantalla se puso más y más oscura hasta que se apagó completamente. Quedé en una oscuridad casi total, solo con la luz parpadeante de la lámpara de la calle, que cada vez se veía más débil. Fue en ese momento cuando escuché la voz otra vez, pero esta vez estaba justo detrás de mí. Me di vuelta muy despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No había nadie, pero el aire se sentía diferente, como más pesado y frío. Era como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante justo detrás de mí. Mi respiración se empezó a ver como vapor, cosa que era muy rara porque hacía mucho calor esa noche. La voz se escuchó una vez más, pero ahora pude entender algunas palabras. Decía algo como ayúdame. No puedo encontrar, pero las palabras se cortaban y se distorsionaban, como si quien las dijera tuviera la boca llena de tierra. El sonido me daba tanto miedo que sentía como si miles de hormigas estuvieran caminando por mi espalda. De repente pude mover los pies otra vez, sin pensarlo 2 veces. Empecé a caminar muy rápido alejándome del cementerio, pero mientras me alejaba, podía escuchar pasos detrás de mí. No eran pasos normales, eran más lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando con mucho esfuerzo. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, pero cada vez que volteaba hacia atrás no veía a nadie. Llegué a mi casa corriendo y cerré la puerta con llave. Me quedé despierto toda la noche, mirando por la ventana y preguntándome si todo había sido real o si mi mente me había jugado una broma muy pesada. Al día siguiente traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había vivido. Pasaron 2 semanas sin que volviera a pasar por el cementerio viejo. Tomaba el camino largo para ir a trabajar y regresaba por la calle principal, aunque me tardara más tiempo. Pensé que con el tiempo se me iba a olvidar, pero era todo lo contrario. Cada noche soñaba con esa voz y con la sombra que había visto entre las tumbas. Fue mi amigo Roberto quien me convenció de que regresara al cementerio. Roberto y yo habíamos sido amigos desde niños y él sabía que algo me estaba molestando. Cuando le conté lo que había pasado, se rió de mí y dijo que seguramente había sido algún borracho, perdido o algún vagabundo buscando dónde dormir. Carlos, no seas miedoso, me dijo. Vamos los dos una noche y verás que no pasa nada. Tú mismo dijiste que no crees en fantasmas. Roberto tenía razón en eso. Toda mi vida había sido una persona que no creía en cosas sobrenaturales, pero lo que había vivido esa noche me tenía muy confundido. Decidimos ir un sábado por la noche. Roberto llevó una lámpara grande y yo llevé mi celular con la batería completamente cargada. También llevé una cámara vieja que tenía mi papá, por si veíamos algo extraño y queríamos tener pruebas. Llegamos al cementerio como a las 11 de la noche. Todo se veía normal y tranquilo. No había viento, no había ruidos extraños, no había sombras moviéndose. Roberto me dijo que veía que todo estaba bien y que probablemente esa noche anterior había sido solo mi imaginación, jugándome una broma, pero yo seguía sintiéndome muy intranquilo. Había algo en el ambiente que no me gustaba. Era como si el aire fuera más denso, como si fuera más difícil respirar. La lámpara de Roberto alumbraba bien, pero parecía que la luz no llegaba muy lejos. Era como si la oscuridad fuera más espesa de lo normal. Estuvimos parados ahí como por 10 minutos,
esperando que pasara algo, pero todo siguió normal. Roberto ya se estaba impacientando y me dijo que mejor nos fuéramos. Ya ves, Carlos, aquí no pasa nada. Vámonos a casa y deja de pensar en tonterías. Pero justo cuando nos íbamos a ir, escuchamos el ruido. Era exactamente el mismo sonido que había escuchado esa noche. Algo pesado siendo arrastrado por la tierra. Roberto se puso muy serio y me miró con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?, me preguntó en voz baja. El ruido venía de adentro del cementerio, desde la parte más profunda donde estaban las tumbas más viejas. Roberto alumbró hacia esa dirección y pudimos ver que algunas de las cruces se estaban moviendo, como si algo las estuviera empujando desde abajo. «Debe ser un animal», susurró Roberto, pero yo podía ver en sus ojos que él tampoco se lo creía. Los animales no mueven cruces de piedra que pesan muchísimo, y además, el ruido era demasiado constante y demasiado fuerte para ser un animal pequeño. De repente, Roberto me agarró del brazo muy fuerte. «Carlos, mira eso», me dijo señalando hacia una tumba que estaba como a 20 metros de nosotros. Había una figura parada junto a la tumba, pero no era una persona normal. Era muy alta y muy delgada, y parecía que estaba hecha de sombras. No podíamos ver su cara, pero podíamos sentir que nos estaba mirando. La figura se quedó ahí parada por unos segundos que se sintieron como horas. Luego empezó a caminar hacia nosotros, pero no caminaba como una persona normal. Se movía de una forma muy extraña, como si estuviera flotando apenas por encima del suelo, y no hacía ningún ruido al moverse. Roberto y yo nos quedamos completamente helados. Queríamos correr, pero nuestros cuerpos no nos respondían. Era como si estuviéramos paralizados por el miedo más profundo que habíamos sentido en toda nuestra vida. Cuando la figura se acercó más, pudimos ver que tenía la forma de una mujer, pero algo estaba muy mal con ella. Su ropa se veía muy antigua, como de hace muchos años, y estaba toda rota y sucia. Sus brazos eran demasiado largos y sus dedos también, como si fueran de hule estirado. Pero lo que más miedo nos dio fue cuando pudimos ver su cara. Tenía los ojos completamente negros, como dos hoyos profundos, y su boca estaba abierta como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Su piel se veía gris y tenía manchas oscuras, como si hubiera estado bajo la tierra por mucho tiempo. La figura se detuvo a unos 5 metros de nosotros y entonces escuchamos la voz otra vez. Era la misma voz que había escuchado esa noche anterior, pero ahora era mucho más clara. «¿Por qué no me ayudaron?», decía una y otra vez. «¿Por qué me dejaron sola? ¿Por qué nadie vino por mí?». Roberto finalmente pudo moverse y me jaló del brazo. «¡Vámonos! ¡Vámonos ahora!», me gritó. Corrimos como nunca habíamos corrido en nuestra vida. Corrimos sin parar hasta llegar a la casa de Roberto, que estaba más cerca que la mía. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos despiertos platicando de lo que habíamos visto, tratando de entender qué había pasado. Roberto ya no se burlaba de mí. Él también había visto a la figura y había escuchado la voz. Los dos sabíamos que habíamos visto algo que no debería existir. Al día siguiente, decidimos ir a preguntarle al señor Esteban, que era el más viejo del pueblo y conocía todas las historias y leyendas del lugar. Cuando le contamos lo que habíamos visto, su cara se puso muy seria y nos dijo que nos sentáramos, porque nos iba a contar algo muy importante. «Muchachos», nos dijo el señor Esteban con voz temblorosa, «lo que ustedes vieron fue a Esperanza Morales. Ella murió hace como 80 años, cuando yo era apenas un niño pequeño. Mi abuela me contó su historia y yo nunca la he olvidado. Nos explicó que Esperanza había sido una mujer joven, que vivía sola en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Un día desapareció sin dejar rastro. Toda la gente del pueblo la buscó por días y días, pero nunca la encontraron. Pasaron varios meses y la vida siguió normal, hasta que alguien encontró su cuerpo en un hoyo profundo detrás del cementerio viejo. Lo más triste», continuó el señor Esteban, «es que cuando la encontraron, todavía estaba viva, pero apenas. Había estado ahí enterrada durante semanas, tratando de salir, gritando por ayuda, pero nadie la escuchó. Murió en el hospital 2 días después de que la encontraron, pero antes de irse dijo algo que nunca se le olvidó a nadie que estuviera ahí». Roberto y yo nos miramos con mucho miedo. «¿Qué dijo?», le pregunté. «Dijo que iba a regresar cada noche a buscar a alguien que la ayudara, porque nadie había venido cuando ella más lo necesitaba. Dijo que no iba a descansar hasta que alguien entendiera su dolor y su desesperación». El señor Esteban nos contó que desde entonces
Muchas personas habían visto a Esperanza en el cementerio, especialmente en noches sin luna. Siempre aparecía pidiendo ayuda, pero nadie sabía cómo ayudarla. Algunos decían que había que rezar por ella, otros que había que llevarle flores a su tumba, pero nada parecía funcionar. Su tumba está en la parte más vieja del cementerio, nos dijo. Es la que tiene el ángel de piedra encima, pero el ángel perdió las alas hace muchos años. Dicen que mientras el ángel no tenga alas, Esperanza no va a poder descansar en paz. Roberto y yo nos quedamos muy callados procesando toda esta información. Era exactamente la tumba donde había visto la sombra esa primera noche. Todo empezaba a tener sentido, pero al mismo tiempo era más aterrador saber que lo que habíamos visto era real. ¿Y qué podemos hacer?, le preguntó Roberto al señor Esteban. No lo sé, muchachos. Mi abuela siempre decía que Esperanza estaba buscando a alguien que realmente entendiera su dolor, alguien que pudiera sentir lo que ella sintió cuando estaba enterrada viva, pidiendo ayuda y nadie venía. Pero yo nunca he sabido de nadie que haya logrado ayudarla de verdad. Esa noche, a pesar del miedo que tenía, no pude dejar de pensar en Esperanza. Me imaginaba lo terrible que debe haber sido estar enterrada viva, gritando por ayuda durante semanas, sintiendo que todo el mundo se había olvidado de ella. Esa sensación de abandono y desesperación debe haber sido horrible. Durante varios días seguí pensando en ella. No podía concentrarme en el trabajo, no podía dormir bien, no podía dejar de imaginar su sufrimiento. Roberto me decía que mejor me olvidara del tema, que ya habíamos tenido suficiente con lo que habíamos visto, pero yo sentía que tenía que hacer algo. Una semana después, decidí regresar al cementerio, pero esta vez solo. Roberto no quiso acompañarme y me dijo que estaba loco, pero yo sentía que tenía que intentar hablar con Esperanza, que tenía que tratar de entender qué necesitaba realmente. Fui un jueves por la noche, como a las 10. Llevé una lámpara pequeña y también una vela que había bendecido el padre Miguel en la iglesia. No sabía si eso iba a servir para algo, pero quería intentar todo lo que pudiera. Cuando llegué al cementerio, todo estaba muy silencioso. Caminé directamente hacia la tumba con el ángel sin alas. Prendí la vela y la puse sobre la tumba, y luego me senté en el suelo al lado. Esperanza, dije en voz alta, sé que estás aquí, sé lo que te pasó, y siento mucho que nadie te haya ayudado cuando lo necesitabas. No sé cómo ayudarte ahora, pero quiero intentarlo. Al principio no pasó nada. Estuve sentado ahí como por media hora, hablándole a la tumba, contándole que entendía su dolor y que no era justo lo que le había pasado. Le dije que lamentaba que la gente del pueblo no la hubiera encontrado a tiempo. Entonces empezó a sentirse ese frío familiar, y vi que la llama de la vela empezó a moverse aunque no había nada de viento. Lentamente, la figura de Esperanza apareció del otro lado de la tumba, pero esta vez se veía diferente. No se veía tan aterradora como las veces anteriores. Se veía más bien muy triste y cansada. ¿De verdad me escuchas?, me preguntó con esa voz extraña que parecía venir de muy lejos. Sí, te escucho, le dije, aunque tenía tanto miedo que me temblaba la voz. Cuéntame qué necesitas. Cuéntame cómo te puedo ayudar. Esperanza se acercó un poco más. Pude ver que tenía lágrimas en esos ojos negros y profundos. Nadie me recuerda, me dijo. Nadie sabe mi nombre. Nadie sabe que yo existí. Es como si nunca hubiera vivido. En ese momento entendí lo que realmente necesitaba Esperanza. No necesitaba que repararan el ángel de su tumba. No necesitaba oraciones ni flores. Necesitaba que alguien recordara que había sido una persona real, que había tenido una vida, que había tenido sueños e ilusiones como cualquier otra persona. Yo te voy a recordar, le dije. Voy a contarle a todo el pueblo tu historia. Voy a hacer que la gente sepa quién fuiste y lo que te pasó. Tu nombre no se va a olvidar nunca más. Esperanza se quedó muy callada por un momento largo. Luego sonrió por primera vez, y cuando sonrió su cara cambió completamente. Ya no se veía gris y aterradora. Se veía como una mujer normal, como cualquier persona que uno puede conocer en el pueblo. Gracias, me dijo. Eso es todo lo que quería. Solo quería que alguien supiera que yo existí, que tuve una vida, que fui importante para alguien en algún momento. La figura de Esperanza empezó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer completamente, me dijo algo más. Cuida la vela hasta que se apague completamente. Cuando se apague, yo podré descansar por fin. Me quedé sentado junto a su tumba toda la noche, cuidando que la vela no se apagara con el viento.
Como a las 5 de la mañana, cuando empezaba a amanecer, la vela se consumió completamente por sí sola. Desde esa noche, nunca más he visto a Esperanza en el cementerio. Nunca más he escuchado ruidos extraños ni voces pidiendo ayuda. El lugar se siente diferente ahora, más tranquilo, más en paz. Cumplí mi promesa. Le conté su historia al señor Esteban, al padre Miguel, a mis papás, a Roberto y a todos los que quisieron escucharme. Ahora en el pueblo todos saben quién fue Esperanza Morales y lo que le pasó. Su nombre ya no se va a olvidar. A veces cuando paso por el cementerio viejo en el día, me detengo en su tumba y le llevo flores frescas. El ángel de piedra sigue sin alas, pero ya no importa. Esperanza encontró la paz que necesitaba, no en las alas de un ángel, sino en el simple hecho de que alguien la recordara y honrara su memoria. Esta historia me cambió para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, pero que son muy reales. Y también aprendí que a veces los espíritus no buscan hacernos daño, sino que solo quieren que alguien recuerde que una vez fueron personas como nosotros, con sentimientos, con miedos, con la necesidad de ser recordados y amados. Si alguna vez pasan por el cementerio viejo de San Rafael y ven la tumba con el ángel sin alas, ya saben que ahí descansa Esperanza Morales. Deténganse un momento y recuérdenla. Eso es todo lo que ella siempre quiso. Mi nombre es Julián, y todo lo que les contaré ocurrió hace algunos años, cuando todavía creía que la magia y las supersticiones eran cosas de las que la gente hablaba para entretenerse. No tenía idea de lo que realmente era la brujería, ni de las consecuencias que podría tener involucrarse en algo tan oscuro. Hoy, tras lo que viví, me cuesta creer en las explicaciones racionales. A veces pienso que todo fue una pesadilla, pero las huellas de esa experiencia siguen conmigo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era un joven recién graduado de la universidad, buscando salir adelante en la vida. Como muchos de mis amigos, tenía la ilusión de conseguir el trabajo ideal, de tener una vida tranquila y sin complicaciones. No creía en lo paranormal, ni en las viejas leyendas que me contaba mi abuela. Para mí, todo era superstición y nada más. Una tarde, mientras caminaba por las calles de mi barrio, me encontré con un viejo local que nunca había visto antes. Estaba en una calle que no solía transitar, y su aspecto era extraño, con una puerta de madera que parecía sacada de otra época. La pintura de la fachada estaba desgastada, y las ventanas cubiertas con cortinas oscuras. Algo en ese lugar me atraía, pero al mismo tiempo me causaba una incomodidad inexplicable. Decidí acercarme y ver de qué se trataba. La puerta se abrió con un chirrido al empujarla, y al entrar, el aire se volvió pesado de inmediato. Había una mezcla de olores extraños, incienso, hierbas secas y algo que no lograba identificar. En el centro de la tienda, una figura encapuchada estaba atendiendo a un cliente. La luz tenue que venía de una lámpara de aceite daba al lugar un ambiente sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En las estanterías había todo tipo de objetos, desde velas negras hasta frascos con líquidos y polvos, y libros antiguos llenos de símbolos extraños. Me acerqué al mostrador, y la mujer que estaba detrás de él me observó con una mirada penetrante. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero podía ver sus ojos que brillaban con una intensidad desconcertante. No dije nada al principio, solo la miraba, y ella parecía esperarme, como si supiera que algo dentro de mí había despertado. ¿En qué te puedo ayudar?, me preguntó. Sentí que mis palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. No quería parecer tonto, pero algo me decía que había algo más detrás de esa tienda, algo que no entendía. Finalmente, logré decir: solo estaba mirando. Nunca había visto este lugar antes. La mujer sonrió ligeramente como si lo supiera. Entonces me habló de una manera que me heló la sangre. Este lugar no es para todos. Pero tú, joven, estás buscando algo, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una incomodidad profunda se apoderó de mí. No sabía cómo, pero sentí que esa mujer me había leído. Había visto algo dentro de mí que no podía comprender. De alguna manera, su voz resonaba dentro de mi mente.
y no pude evitar asentir. «Vengo a comprar algo. Algo que me ayude a mejorar mi vida», respondí sin darme cuenta de lo que realmente estaba diciendo. La mujer asintió lentamente, como si ya supiera lo que buscaba, y me indicó que me acercara a una estantería en la esquina del local. Allí había una caja de madera tallada, decorada con símbolos extraños, y un olor pesado que me mareó de inmediato. La mujer abrió la caja con lentitud y, dentro, había pequeños frascos con líquidos de colores oscuros y amuletos que parecían estar imbuidos de un poder oscuro. «Toma esto», dijo ofreciéndome un pequeño frasco con un líquido rojo y espeso que parecía brillar débilmente. «Esto te dará lo que deseas, pero recuerda, todo tiene un precio». El precio. Esa palabra me hizo estremecer. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. Sin embargo, la tentación de obtener lo que deseaba, de cambiar mi vida y conseguir lo que siempre había soñado, me hizo olvidar cualquier duda. «¿Qué tengo que hacer con esto?», pregunté con una mezcla de ansiedad y curiosidad. La mujer sonrió de nuevo, una sonrisa que no me pareció amigable, sino como la de alguien que sabe algo que tú no sabes. Me dio una instrucción simple: «Tómalo antes de dormir, y cuando despiertes, todo será diferente». La advertencia que añadió después fue lo que me dejó inquieto. «Pero recuerda, nunca olvides que todo lo que se recibe tiene un costo, y los acuerdos con fuerzas como estas nunca son sencillos». Salí de la tienda con el frasco en la mano, sintiendo que la atmósfera que había en el lugar me seguía a cada paso. Cuando llegué a casa, la curiosidad y la ansiedad por ver qué sucedería me hicieron decidir tomar el contenido del frasco esa misma noche. No pensé en las consecuencias, solo quería que mi vida mejorara, que mi trabajo fuera exitoso, que todo fuera más fácil. Esa noche tomé el líquido. Su sabor era amargo y cálido, como si me quemara por dentro. Pero en cuanto lo tragué, sentí una extraña sensación de mareo y, antes de que pudiera reaccionar, me quedé dormido de inmediato. Desperté al día siguiente, pero algo no estaba bien. La luz del sol entraba por la ventana de una forma diferente, más intensa, como si todo estuviera más brillante, más claro. Me levanté de la cama, y al mirarme al espejo, noté que algo había cambiado en mi rostro. Mi piel parecía más suave, mis ojos más vivos, y mi cuerpo más fuerte. Al principio, pensé que solo era una sensación, pero la transformación era real. Lo que pasó después fue aún más inquietante. En los días siguientes, todo comenzó a mejorar en mi vida. Mi trabajo, que antes me resultaba tedioso y sin futuro, comenzó a prosperar. Los clientes me buscaban constantemente y me ofrecían oportunidades que antes no habría imaginado. Todo parecía ir perfecto, pero cada vez que me encontraba solo, algo extraño ocurría. Veía sombras moviéndose por la casa y escuchaba susurros que venían de las esquinas oscuras, como si alguien estuviera observándome. Era como si algo estuviera dentro de mí, esperando. Una noche, al estar solo en mi departamento, los susurros se hicieron más fuertes. Me senté en el sofá, tratando de ignorarlos, pero los murmullos se volvían más claros. No entendía lo que decían, pero la sensación de que algo estaba mal me paralizó. En ese momento, la puerta de mi habitación se cerró de golpe y una figura apareció en el umbral. Era la mujer de la tienda. «Lo has hecho bien, pero ya ha llegado el momento de pagar el precio», dijo, con una voz que no parecía humana. Me levanté de un salto, pero ella no se movió. Sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera ahogando. Era una sensación indescriptible, una angustia profunda que no podía evitar. «¿Qué quieres de mí?», grité tratando de controlar el miedo que me invadía. Ella sonrió. Esa sonrisa que ya conocía, y luego me habló con calma. «Todo lo que has conseguido tiene un costo, Julián, y ahora te tocará pagar. Lo que te di no es gratis, y la deuda debe ser saldada». En ese momento todo cambió. La habitación comenzó a oscurecerse, las sombras parecían cobrar vida, y un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La mujer dio un paso hacia mí,
y pude ver detrás de su capucha algo indescriptible, algo que no debía ver. Desde esa noche, todo en mi vida comenzó a desmoronarse. La gente que antes me admiraba comenzó a alejarse de mí. Mi vida se volvió una pesadilla, llena de susurros y presencias oscuras que no podía evitar. Las sombras me seguían a donde fuera, y el precio que pagué por la magia de la brujería se volvió insoportable. Ya no podía escapar de lo que había invocado, y la deuda que tenía con fuerzas más allá de la comprensión humana era algo que nunca podría saldar. A veces, cuando miro al espejo, veo esa misma mirada vacía que vi en la mujer aquella noche. Y sé que lo que ella me dijo es cierto. La brujería no tiene un final feliz. Hay lugares en este mundo que parecen guardar secretos que van más allá de nuestra comprensión. Lugares donde el tiempo se detiene y donde la frontera entre lo que conocemos y lo desconocido se vuelve muy delgada. Los cementerios son uno de esos lugares. No importa cuántas explicaciones racionales tengamos, siempre hay algo en esos espacios que nos hace sentir que no estamos solos. Esta historia que voy a contarles no es ficción. Es algo que me pasó hace 3 años y que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como guardia de seguridad nocturno desde hace 8 años. He visto muchas cosas extrañas durante mis turnos, pero nada me había preparado para lo que viví en el Panteón Municipal de San Miguel, un cementerio muy antiguo ubicado en las afueras de la ciudad. Todo comenzó un martes de octubre del año pasado. La empresa para la que trabajo me asignó un nuevo puesto. Necesitaban a alguien para cuidar el cementerio durante las noches, porque habían reportado varios robos en las tumbas más antiguas. El trabajo pagaba el doble de lo normal, así que acepté sin pensarlo mucho. Mi esposa María no estaba muy contenta con la idea, pero necesitábamos el dinero extra. El primer día llegué al cementerio a las 10 de la noche. Don Aurelio, el cuidador de día, me estaba esperando en la entrada principal. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y unas manos muy arrugadas que temblaban ligeramente cuando hablaba. «Mira, Carlos», me dijo mientras me entregaba las llaves. «Este lugar es muy tranquilo durante el día, pero en las noches... Bueno, en las noches es diferente». Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo movió la cabeza y me dio unas palmadas en el hombro. «Solo mantente cerca de la caseta de vigilancia», me aconsejó. «Y si escuchas algo raro, mejor no vayas a investigar. Hay cosas aquí que es mejor dejar en paz». En ese momento pensé que el viejo estaba exagerando. Después de todo, yo había trabajado en almacenes abandonados, edificios vacíos y fábricas durante la madrugada. Un cementerio no podía ser tan diferente, ¿verdad? Me equivoqué completamente. La primera noche fue relativamente normal. Recorrí todo el lugar con mi linterna. Revisé las tumbas principales y no encontré nada fuera de lo común. El cementerio era más grande de lo que pensaba. Tenía secciones muy antiguas con tumbas de mármol deterioradas por el tiempo y otras áreas más nuevas con lápidas sencillas. En el centro había un mausoleo muy grande que pertenecía a una familia rica de la región, construido a principios de 1900. Lo que más me llamó la atención fue una sección en la parte trasera del cementerio. Estaba separada del resto por un pequeño muro de piedra y tenía tumbas muy viejas, algunas sin nombres o con inscripciones tan gastadas que era imposible leerlas. Don Aurelio me había dicho que esa era la parte más antigua, donde enterraban a la gente desde 1800. Durante esa primera noche no pasó nada extraño, pero sí noté algo que me resultó muy incómodo. A pesar de que hacía una noche clara y había luna llena, esa sección trasera siempre estaba en sombras. Sin importar hacia dónde dirigiera mi linterna, parecía como si la luz no pudiera penetrar completamente en esa área. La segunda noche fue cuando comenzaron las cosas raras. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché el primer sonido. Estaba sentado en la caseta leyendo una revista cuando oí lo que parecían pasos sobre la grava de los senderos. Al principio pensé que podría ser algún animal, tal vez un gato o un perro callejero que se hubiera metido al cementerio. Salí de la caseta con mi linterna y comencé a caminar hacia donde había escuchado el ruido.
Los pasos se detuvieron en cuanto encendí la luz. Revisé toda el área pero no encontré nada. Ni siquiera huellas en la tierra suelta cerca de las tumbas. Regresé a la caseta pensando que había sido mi imaginación, pero media hora después volví a escuchar los pasos. Esta vez sonaban más cercanos, como si alguien estuviera caminando justo afuera de la caseta. Me levanté rápidamente y abrí la puerta, pero no había nadie ahí. Esta situación se repitió 3 veces más durante la noche. Siempre los mismos pasos lentos y pesados, siempre deteniéndose cuando yo salía a investigar. Para cuando llegó la mañana, ya estaba bastante nervioso, pero decidí no decirle nada a don Aurelio cuando llegó a relevarme. La tercera noche fue peor. Los pasos comenzaron más temprano, alrededor de las 11:30, pero esta vez no se detenían cuando yo salía con la linterna. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba por los senderos del cementerio, moviéndose lentamente entre las tumbas. Decidí seguir el sonido para ver qué era lo que lo causaba. Tomé mi linterna más potente y comencé a caminar hacia donde escuchaba los pasos. Era una noche sin luna, y la oscuridad era casi completa más allá del alcance de mi luz. Los pasos me llevaron directamente hacia la sección antigua del cementerio, esa que siempre parecía estar en sombras. Mientras más me acercaba, más claramente podía escuchar el sonido. Eran definitivamente pasos humanos, lentos y arrastrando ligeramente los pies, como si la persona tuviera dificultades para caminar. Cuando llegué al pequeño muro que separaba esa sección, los pasos se detuvieron completamente. Dirigí mi linterna hacia las tumbas viejas, pero la luz parecía ser absorbida por la oscuridad. Podía ver las primeras 3 o 4 lápidas, pero más allá de eso, todo era negro. ¿Hay alguien ahí?, grité tratando de sonar autoritario a pesar del miedo que comenzaba a sentir en el estómago. Este es un lugar privado. Si hay alguien ahí, debe salir inmediatamente. No hubo respuesta, pero sí noté algo que me heló la sangre. El aire comenzó a enfriarse de manera muy extraña. En cuestión de segundos, la temperatura bajó tanto que podía ver mi aliento cuando hablaba. Y esto era octubre en Guadalajara, donde las noches no suelen ser tan frías. Decidí regresar a la caseta. No tenía sentido quedarme ahí parado en el frío, pero cuando me di vuelta para caminar de regreso, escuché algo que nunca olvidaré. Una voz muy débil, como un susurro, que parecía venir de muy lejos. Carlos, Carlos. Me quedé completamente inmóvil. Nadie en el cementerio sabía mi nombre excepto don Aurelio, y él definitivamente no estaba ahí a las 2 de la mañana. Lentamente, me volví hacia la sección antigua otra vez. Carlos, ven aquí. La voz sonaba como la de una mujer mayor, muy débil y llena de dolor. Venía definitivamente de entre las tumbas viejas. A pesar del terror que sentía, algo dentro de mí me empujaba a acercarme. Era como si la voz tuviera un poder extraño que me llamaba. Di un paso hacia el muro, luego otro. Salté por encima de las piedras y comencé a caminar entre las tumbas antiguas. Mi linterna iluminaba lápidas rotas y cruces torcidas. Muchas de las tumbas estaban abiertas o hundidas, como si hubieran sido perturbadas muchas veces a lo largo de los años. Más cerca, Carlos, más cerca. Seguí caminando, guiado por esa voz que ahora sonaba un poco más fuerte. Llegué hasta una tumba que estaba completamente destruida. Solo quedaban algunos pedazos de mármol roto y un hoyo profundo en la tierra. La voz parecía venir de ahí. Me acerqué al borde del hoyo y dirigí mi linterna hacia abajo. Lo que vi me hizo caer hacia atrás del susto. En el fondo del hoyo había huesos, muchos huesos, pero no estaban esparcidos como deberían estar después de tanto tiempo. Estaban organizados de una forma muy extraña, formando algo parecido a un símbolo o una figura. Y en el centro de esa figura había algo que brillaba débilmente con mi luz. Era un collar muy antiguo, hecho de lo que parecía ser plata oscurecida. Colgaba de una cadena que estaba enredada entre los huesos. Sin pensar en lo que hacía, me acerqué más al borde del hoyo para verlo mejor. Tómalo, Carlos, es tuyo. La voz ahora sonaba diferente. Ya no era débil y dolorosa. Sonaba más fuerte, más clara, pero también más fría. Y había algo en el tono que me hizo sentir que no era exactamente humana.
Estaba a punto de alejarme del hoyo cuando algo increíble pasó. Los huesos comenzaron a moverse por sí solos. Lentamente, muy lentamente, se fueron reorganizando hasta formar lo que claramente era el esqueleto completo de una persona. Me levanté de un salto y comencé a correr hacia la caseta. Detrás de mí podía escuchar un sonido terrible. Era como si alguien se estuviera levantando de la tumba, con huesos crujiendo y tierra cayendo. No te vayas, Carlos, todavía no hemos terminado. Corrí tan rápido como pude, saltando sobre lápidas y esquivando cruces. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta con llave y me senté en una esquina, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pasé el resto de la noche despierto, mirando por la ventana hacia la sección antigua. No volví a escuchar la voz, pero sí noté algo que me asustó aún más. Había una luz muy tenue que se movía entre las tumbas viejas, como si alguien estuviera caminando por ahí con una vela. Cuando llegó la mañana y don Aurelio apareció para el cambio de turno, decidí contarle todo lo que había pasado. Esperaba que se riera de mí o que dijera que había sido mi imaginación, pero su reacción fue muy diferente. Su cara se puso muy pálida y se sentó pesadamente en una silla. «Ay, Carlos», me dijo moviendo la cabeza, «¿por qué fuiste hasta allá? Te dije que no investigaras si escuchabas algo raro». Le pregunté qué sabía sobre esa sección del cementerio, y lo que me contó me hizo sentir aún peor. «Esa parte del cementerio», me dijo don Aurelio con voz temblorosa, «es donde enterraban a la gente que no podía descansar en tierra sagrada. Personas que habían hecho cosas muy malas en vida, o que habían sido rechazadas por la iglesia, por diferentes razones». Me explicó que en los años 1800, esa sección era conocida como el Rincón de los Olvidados. Ahí ponían a personas que habían sido encontradas en circunstancias extrañas, gente que había desaparecido por años y aparecía en lugares imposibles, o individuos que habían muerto de formas que nadie podía explicar. «Pero hay una tumba en particular», continuó don Aurelio, «que es diferente a todas las demás. Es la de una mujer llamada Esperanza Morales. Ella fue acusada de hacer trabajos de brujería allá por 1890. Decían que podía hablar con los que ya no estaban entre nosotros, y que conocía secretos que no debería conocer. Según don Aurelio, Esperanza fue encontrada sin vida en su casa una mañana de octubre, exactamente 133 años atrás. Su cuerpo estaba rodeado de velas negras y símbolos extraños dibujados en el suelo, con lo que parecía ser sangre. Nadie supo nunca qué fue lo que realmente le pasó. «El problema», me dijo, «es que desde que la enterraron ahí, cosas raras comenzaron a pasar en el cementerio. La gente que trabajaba aquí durante la noche reportaba voces, luces extrañas, y algunos incluso decían que la habían visto caminando entre las tumbas». Me preguntó si había visto algún collar cuando estuve cerca de la tumba destruida. Cuando le dije que sí, su cara se puso aún más pálida. «Ese collar», me explicó, «pertenecía a Esperanza. Lo llevaba siempre puesto. Decían que era su fuente de poder, que a través de él podía comunicarse con el otro lado. Cuando la enterraron, se lo dejaron puesto, pero hace unos años, la tumba fue vandalizada por algunos jóvenes que buscaban cosas de valor. Aparentemente, los jóvenes habían profanado la tumba y habían esparcido los huesos por todos lados, pero habían tenido demasiado miedo para llevarse el collar. Desde entonces, las cosas extrañas en el cementerio habían empeorado mucho. «Carlos», me dijo don Aurelio muy seriamente, «creo que Esperanza está tratando de recuperar su collar, y parece que te ha elegido a ti para que se lo devuelvas». Le dije que eso era imposible, que yo no iba a regresar a esa tumba ni loco. Pero don Aurelio movió la cabeza. «No creo que tengas opción», me dijo. «Una vez que ella pone sus ojos en alguien, no los deja en paz hasta conseguir lo que quiere. Y si no le das lo que busca, las cosas van a empeorar mucho para ti». Esa noche decidí no ir a trabajar. Le dije a mi jefe que me sentía enfermo y pedí el día libre. Pensé que si no iba al cementerio todo se calmaría y podría olvidarme de toda esa situación. Me equivoqué otra vez. Esa noche, mientras estaba en mi casa viendo televisión con María, comenzaron los problemas.
Primero fueron sonidos extraños en las paredes. Parecía como si alguien estuviera rasguñando la madera desde adentro. Luego, la temperatura de la casa bajó tanto que tuvimos que ponernos suéteres en pleno octubre. Alrededor de las 2 de la madrugada, María me despertó completamente asustada. «Carlos», me dijo temblando, «hay alguien parado en el jardín». Me levanté y miré por la ventana. Efectivamente, había una figura oscura parada justo en el centro de nuestro jardín trasero. Era la silueta de una mujer, completamente inmóvil, mirando directamente hacia nuestra recámara. Tomé mi linterna y salí por la puerta trasera para ver quién era. Pero cuando llegué al jardín no había nadie. Solo quedaba un círculo de hierba completamente seca en el lugar donde había estado parada la figura. Regresé a la casa, pero antes de llegar a la puerta, escuché esa voz otra vez. «Carlos, necesito mi collar». Esta vez no venía del cementerio. La voz estaba justo detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie ahí. Solo la hierba seca y el aire frío de la madrugada. «Dame mi collar, Carlos, o las cosas van a empeorar». Durante los siguientes 3 días, la situación en mi casa se volvió insoportable. María no podía dormir porque escuchaba pasos en el techo durante toda la noche. Nuestro perro, que normalmente era muy tranquilo, comenzó a ladrar desesperadamente hacia las esquinas vacías de la casa, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. La televisión cambiaba de canal sin que nadie tocara el control remoto, siempre deteniéndose en canales que solo mostraban estática. Y lo peor de todo, cada noche, la figura de la mujer aparecía en nuestro jardín, cada vez más cerca de la casa. El cuarto día María me dijo que se iba a quedar con su hermana hasta que yo resolviera lo que fuera que estaba pasando. No la culpé. Yo mismo estaba al borde de un colapso nervioso. Esa noche, decidí regresar al cementerio. Ya no tenía opción. Tenía que terminar con esa situación de una vez por todas, sin importar las consecuencias. Llegué al cementerio alrededor de las 11 de la noche. Don Aurelio ya se había ido, así que usé mis llaves para entrar. El lugar se sentía diferente a las noches anteriores. El aire estaba más pesado, más frío, y había un silencio absoluto que me ponía los nervios de punta. Caminé directamente hacia la sección antigua, sin detenerme en la caseta. Ya sabía lo que tenía que hacer, aunque la idea me aterrorizaba. Cuando llegué al muro que separaba esa sección, vi algo que me hizo temblar. La tumba destruida ya no estaba vacía. Los huesos estaban organizados exactamente como los había visto la primera vez, formando esa figura extraña. Y en el centro, el collar brillaba con una luz propia como si estuviera esperándome. Salté el muro y caminé lentamente hacia la tumba. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío y más pesado. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes delante de mi cara, y mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la linterna. Cuando llegué al borde del hoyo, me arrodillé y extendí mi mano hacia el collar. En el momento en que mis dedos tocaron el metal frío, sentí una descarga eléctrica que me recorrió todo el brazo. El collar estaba helado, como si hubiera estado sumergido en agua con hielo durante horas. Lo tomé con cuidado y lo saqué del hoyo. Era más pesado de lo que esperaba, y tenía grabados unos símbolos muy extraños que parecían moverse cuando los miraba directamente. La cadena estaba manchada con algo oscuro que preferí no identificar. «Gracias, Carlos». La voz sonó justo detrás de mí. Me di vuelta lentamente y ahí estaba ella. Esperanza Morales se veía exactamente como me la había imaginado. Era una mujer de mediana edad, con el cabello largo y gris que le caía sobre los hombros. Su piel era muy pálida, casi transparente, y sus ojos eran completamente negros. Llevaba un vestido largo y oscuro que parecía estar hecho de sombras, pero lo más aterrador de todo era su sonrisa. Era una sonrisa muy amplia, que mostraba dientes amarillos y podridos, y cuando sonreía, podía ver que su boca estaba llena de tierra. «Has hecho exactamente lo que necesitaba», me dijo con esa voz fría y distante. «Ahora puedo descansar en paz». Le extendí el collar, esperando que lo tomara y desapareciera para siempre. Pero ella movió la cabeza. «No, Carlos, yo ya no puedo usar eso. Tú lo tocaste, ahora es tuyo». No entendí lo que quería decir hasta que fue demasiado tarde.
En el momento en que sus palabras penetraron en mi mente, sentí como el collar comenzó a calentarse en mis manos. La cadena comenzó a enroscarse alrededor de mis dedos por sí sola, como si fuera una serpiente viva. Traté de soltarlo, pero ya estaba pegado a mi piel. El metal se sentía como si se estuviera derritiendo y fusionando con mis manos. Grité de dolor, pero mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Verás, Carlos», continuó Esperanza con esa sonrisa horrible nunca dejando su cara. «Yo he estado esperando mucho tiempo por alguien como tú, alguien que fuera lo suficientemente tonto como para tomar mi lugar». Comencé a entender la horrible verdad. Esperanza no había querido recuperar su collar, había querido deshacerse de él y de la maldición que llevaba consigo. Cada persona que posee este collar, me explicó, queda atrapada en este cementerio por toda la eternidad. Debe cuidar de los que descansan aquí, debe mantener sus secretos y debe buscar a alguien más que tome su lugar cuando ya no pueda más. El collar ahora estaba completamente fusionado con mi piel. Podía sentir como algo frío y oscuro se extendía desde mis manos hacia el resto de mi cuerpo. Mi piel comenzó a ponerse pálida, y cuando traté de respirar, solo salió aire frío de mi boca. Yo estuve atrapada aquí durante 133 años, Carlos. Ahora es tu turno. Esperanza comenzó a desvanecerse lentamente, pero su sonrisa era lo último que se iba. Cuando finalmente desapareció completamente, me quedé solo en el cementerio, con la horrible comprensión de lo que me había pasado. Traté de salir del cementerio, pero descubrí que no podía pasar más allá de los muros que rodeaban el lugar. Era como si hubiera una barrera invisible que me impedía irme. Cada vez que intentaba cruzar la entrada principal, una fuerza terrible me empujaba de regreso. Esa fue hace 3 años. Desde entonces he estado atrapado aquí, cuidando de este lugar durante las noches. Durante el día, descanso en la tumba que una vez fue de Esperanza, ahora convertida en mi hogar eterno. Don Aurelio ya no viene. Un día simplemente dejó de aparecer y nunca supe qué fue lo que le pasó. La empresa de seguridad envió a otro guardia para reemplazarme cuando dejé de reportarme al trabajo, pero ese hombre duró solo 2 noches antes de huir y nunca regresar. Ahora soy yo quien camina entre las tumbas durante las horas oscuras. Soy yo quien produce esos pasos que escuchan los vivos cuando pasan cerca del cementerio en la madrugada. Y cada noche sin excepción, busco a alguien nuevo, alguien que sea lo suficientemente curioso como para investigar los sonidos extraños, alguien que sea lo suficientemente valiente como para entrar en la sección antigua, alguien que sea lo suficientemente tonto como para tocar el collar cuando yo se lo ofrezca. María piensa que estoy desaparecido. Ha puesto carteles por toda la ciudad con mi foto, preguntando si alguien me ha visto. A veces viene al cementerio durante el día y deja flores en diferentes tumbas, esperando que yo aparezca de alguna manera. Pero yo solo puedo verla desde las sombras. Ya no soy el Carlos que ella conocía. Soy algo diferente ahora, algo frío y oscuro que pertenece a este lugar de dolor y secretos. Y cada noche, mientras camino entre las tumbas, susurro nombres de personas que podrían escucharme. Llamo a gente que está pasando cerca. Trato de atraerlos hacia la sección antigua donde el collar espera a su siguiente víctima. Porque esa es mi maldición ahora. Estar atrapado aquí hasta que pueda encontrar a alguien más que tome mi lugar. Alguien que sea lo suficientemente ingenuo como para pensar que puede ayudar a un espíritu atormentado. Si alguna vez escuchas que alguien susurra tu nombre cerca de un cementerio durante la noche, si alguna vez ves luces extrañas moviéndose entre las tumbas, si alguna vez sientes la necesidad inexplicable de investigar sonidos que vienen de lugares donde los vivos no deberían estar, por favor no vayas. Sigue caminando. Pretende que no escuchaste nada, porque podría ser yo quien esté llamándote. Y si vienes, si te acercas lo suficiente para ver lo que te quiero mostrar, entonces tú serás el siguiente en llevar este collar maldito, y yo finalmente podré descansar, sabiendo que alguien más ha tomado mi lugar en este infierno eterno. El ciclo nunca se rompe, nunca termina. Solo pasa de una persona a la siguiente, una generación tras otra, manteniendo vivos los secretos más oscuros de este lugar olvidado por el mundo.
Así que recuerda mi historia, pero más importante aún, recuerda mi advertencia. Algunos lugares es mejor dejarlos en paz. Algunas voces es mejor no escucharlas. Y algunos collares es mejor nunca tocarlos. Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás.